Bien, un saludo muy especial a todos nuestros amigos, familiares y también a nuestros suscriptores. Estamos agradecidos por el alto crecimiento que hemos tenido últimamente en las personas que han escuchado nuestros mensajes, y también muchas personas he visto que se han sumado a las suscripciones. Le damos la gracia al Señor y también a todos ustedes que gustosamente quieren aprender de la palabra del Señor. Amén. Siempre les animamos a que compartan estos estudios. Siempre le he recomendado en la presentación anterior que en primer lugar escúchenlo ustedes, considérenlo con su palabra, con la palabra de Dios en su mano, con el espíritu de profecía si es que lo tienen. En fin, simplemente sí les recomiendo que lo estudien antes de ustedes compartirlo. Quisiera en este momento invitarle ahí donde usted está, al momento de ver este estudio, que se ponga en actitud de oración mientras nosotros nos arrodillamos aquí. Ustedes también, si gustan allá, también lo pueden hacer con nosotros. Amén. Amoroso Dios y Padre nuestro, nos presentamos delante de ti pidiéndote de lo alto el poder y la fuerza que corresponde a la promesa dada por tu Hijo Yeshua a nosotros, que donde quiera que estuvieran 2 o 3 en tu nombre, tú estarías entre ellos. Amén. También que enviarías al Consolador a nuestras vidas, el cual nos guiaría a toda verdad. Amén. Por lo tanto, Padre, a través de esa preciosa sangre derramada en el Calvario por nosotros, queremos que tu Espíritu Santo nos use como instrumentos de salvación para llegar hasta los corazones de muchos, y tú toques a través de los instrumentos que tú tomes hoy, tocar las fibras más sensibles del corazón de quienes nos escuchen, de modo que tu palabra se haga luz en la mente y en el corazón. Amén. Te invitamos en los méritos por la preciosa sangre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Quiero recordarle también a nuestros hermanos en la diferente parte del mundo donde les toque ver este video, que cualquier cosa nos pueden dejar sus comentarios. Si gustan también el número de teléfono, y nosotros nos podemos comunicar con ustedes. En una presentación pasada yo le dejé mi número, que cualquier cosa me pueden llamar a mí, igual que también al hermano Benjamín. Mi número es 407-284-2828. El hermano Benjamín puede dar su número también. 561-260-0800. Nos pueden llamar y hacernos la pregunta que deseen, y de esta manera les podremos dar respuesta a cada pregunta con un así dicen las Escrituras. El Señor ha dado respuesta para todas las preguntas. Así que estaremos dispuestos, a través del poder de su Espíritu Santo, para que cada persona pueda satisfacer la necesidad de conocer y entender de la palabra del Señor. Amén, amén. Bien, esta tarde tendremos un tema muy interesante, un tema de actualidad, un tema de verdad presente. El movimiento adventista fue un movimiento que Dios lo levantó con el sentido de reforma. No era para quedarse estancado con lo que el Señor le puso en su mano, sino que cada uno de nosotros
fue dotado con poder y sabiduría para que excaváramos las valiosas gemas de la palabra del Señor. Y en esta tarde estaremos presentando, o en la hora que le toque ver, si es tarde, mañana o noche, esperamos que este tema sea de bendición como los demás, que muchas personas se han comunicado con nosotros agradeciendo la bendición que ha sido el escuchar la palabra del Señor. Vamos a considerar un tema en esta mañana: costumbres, tradiciones y un así dice el Señor. El fundamento de la palabra de Dios pone a prueba cada tradición que el hombre ha creado, cada costumbre que el hombre ha inventado, de modo que quede claro que lo que Dios ha dicho en su palabra está por encima de todas estas cosas que hemos mencionado. Amén. Han pasado generaciones y asolapadamente y a hurtadillas el enemigo de las almas ha sembrado la cizaña mientras muchos duermen, y las tradiciones y costumbres se han elevado por encima de lo que la palabra de Dios dice y dicta. Y esta es una de las razones por la que se le dan, mi hermano José, se le dan las razones a los sabios de este mundo, sí, a los teólogos, a los maestros. Cuando no está basada la palabra en Isaías 8:20, pues sencillamente queda desplazada de la palabra de Dios. Claro que sí. La prueba de nuestra fe tiene que ser probada, y valga la redundancia. Dios quiere que nosotros examinemos nuestra fe, miremos bien el fundamento de nuestras costumbres, tradiciones, de modo que podamos, como mirarnos en un espejo, mirar todas estas cosas a través de lo que el Señor ordena en las Sagradas Escrituras. Amén. No solo, José, para el pueblo adventista, sino para toda la cristiandad, porque en todas las iglesias el Señor tiene sus hijos, porque bien el Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Es decir que de una manera el que cree y de otra manera el que cree, todos estamos llamados en el plan de la redención a ser rescatados del pecado. Por lo tanto, esta es la razón de Dios al decir que tiene hijos en otro redil que le conviene traer. Amén. Así que, hermanos, no se sientan con prejuicios con relación a la manera que podemos mostrarnos, sino que nuestras palabras tienen que estar dotadas de un así dice el Señor. Este es el fundamento de toda fe, y esta es la manera de limpiar lo que Dios ha dado en su palabra, a fin de que Satanás quede descartado, y como bien diría el mensaje del segundo ángel, caída es Babilonia. Sí, Señor. Por lo tanto, los engaños de Satanás, que ha venido sembrándolo a través de las generaciones, costumbres y tradiciones que no tienen nada que ver con el fundamento de las Escrituras, la gran parte del púlpito en las iglesias, esto forma parte de la doctrina y se predica desde allí. Pero realmente el Señor no mezcla lo santo con lo profano. Eso es. Por lo tanto, tenemos que hacernos un examen. La salvación es individual y personal, y cada uno tendrá que darle cuenta al Señor de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo. Así que, mi hermano José,
Vivimos un momento de la historia bien difícil Sí. y nos sentimos preocupados porque la humanidad ha ido tras las tradiciones y las costumbres y esto ha empañado lo que la palabra de Dios nos ha ofrecido, de modo que la gran mayoría de las personas que pueblan la tierra desconocen lo que el Señor dice en su palabra. Ay, sí. Y muchas veces, Tristemente. tristemente, las costumbres y tradiciones que vienen del paganismo son mezcladas Sí. con la palabra de Dios y de esta manera muchas personas creen adorar a Dios con el corazón dividido y con costumbres divididas en cuestión del paganismo. Así que en esta hora nos proponemos ayudar a través de un así dice el Señor a muchas personas que tienen costumbres, doctrinas, tradiciones y que la gran mayoría de ellas, como hemos dicho, vienen del paganismo. Sí. Así que lamentablemente, Benjamín, se han cristianizado. Que se han cristianizado y no se ven tan malas ya. Ya. Porque hay un dicho que dice que la costumbre hace ley. Exactamente. Entonces, no necesariamente una costumbre nunca puede reemplazar un así dice el Señor. Pero tristemente las iglesias, porque no podemos decir una, sino que las iglesias se han acostumbrado a las tradiciones y se olvidan de visitar la palabra del Señor. Y no podemos, en el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, es un tiempo solemne, es un tiempo de preparación para el pueblo de Dios. El pueblo adventista sabe, y si no sabe, debe saber que estamos en sellamiento. Y esto nos debe poner a nosotros al margen completamente de lo que es la obediencia a nuestro amado Salvador. Este tema tiene como propósito, hermanos, ayudarnos a entender el tiempo. En otros temas anteriores hemos titulado El santuario y el tiempo. Bueno, de hecho así es que se llama nuestro canal. Entonces, nosotros como restauradores, en el libro de Isaías, el capítulo 58, se nos amonesta a que seamos restauradores de portillo, reparadores de calzada, y así sucesivamente. Nuestro movimiento, la Iglesia Adventista, debe cumplir con esas tareas que Dios nos ha dejado en su palabra. José, yo estoy preocupado porque una mayor parte del pueblo de Dios en las distintas iglesias no estudian la palabra. Sí. Van a la iglesia, pero no saben en qué consiste su fe. Sí. Y esta es la razón por la que Satanás puede meter la cizaña en el trigo, Sí. entre el trigo, de modo que, como las personas no saben cómo identificar qué es verdad o qué es error, pues de esta manera, aceptarían cualquier error como verdad. Claro que sí. Y yo quisiera añadir algo, Benjamín, que no se sienta mal que a veces uno dice que no estudia. No, lo que pasa es que hay un estudio que nosotros como cristianos y verdad presente debiéramos tener en cuenta. No es que usted no lea la Biblia, no es que usted no estudie, pero nosotros, al ser un pueblo de reforma, día tras día, la reforma debe estar en nuestra vida. Hay un material, por ejemplo, las profecías de las 70 semanas, del cuerno pequeño, estuvieron su cumplimiento, y claro, y aún tendrán su cumplimiento al final de la historia. Pero en cuanto a periodos que ya fueron en el pasado, hay cosas que ahorita mismo son más necesarias. No estoy diciendo que no se debe estudiar la profecía. Claro, el pueblo de Dios sin profecía se desenfrena. Pero hay algo en específico que a nosotros en este tiempo nos corresponde
tener en cuenta al momento de estudiar la palabra del Señor. José quisiera leer algo aquí en la pluma inspirada. El espíritu de la profecía habla aquí de una manera que nos mueve a reflexionar. Y es una invitación que hago a cada uno para que analicemos. Se trata de nuestra salvación con temor y temblor. Quisiera leerles acá el conflicto de los siglos, la página 656, el capítulo titulado Nuestra única salvaguardia. El segundo párrafo de la página 656 dice así: Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Cuando el doctor de la ley preguntó a Yeshua, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?, el Señor lo remitió a las Sagradas Escrituras diciendo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley, pues tienen a la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de lo que ella exige del hombre. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra propia cuenta las Sagradas Escrituras. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe de servirle de fundamento. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer preguntas o conjeturas. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios, debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder ante Dios por nosotros mismos. Mis queridos hermanos y amigos, hay una alta responsabilidad. Y como la puerta de la gracia aún está abierta, como todavía hay sangre expiatoria en el santuario celestial para expiar los pecados de cada uno, todavía tenemos oportunidad. Amén. Todavía tenemos la oportunidad de escudriñar las Escrituras, interesarnos por nuestra propia salvación, seguros de que es el Señor quien lo dice y no que la tradición ha empañado la palabra del Señor y lo aceptamos porque viene de boca de un alto dirigente, alguien que quizás respetamos o veneramos, o alguien que ha pasado cierta escuela y tiene ciertos doctorados. Nada de esto debe de servirnos de fundamento para el cielo, hermanos. Tenemos que escudriñar la palabra del Señor, ya que cada uno tendremos que darle cuenta al Señor. Sí. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te llene de su Espíritu Santo, de modo que tú puedas comprender esto que estamos hablando acá. Amén. Que el corto tiempo que queda podamos proclamar a voz en cuello que los engaños de Satanás son descartados
Y finalmente, la palabra de Dios se hace luz. Que el Señor llene tu mente de ese anhelo, de ese sueño de entender y conocer. No des tu propia alma a nadie para que la guíe hasta las puertas de la santa ciudad. Quien único puede hacer esto es el poder del Espíritu Santo. Así que el Señor te bendiga y que el Señor te llene de ánimo y de deseos de escudriñar su palabra. Es donde único podremos comparar lo que alguien, por sabio o entendido que sea, podamos compararlo con su palabra. Su palabra es el fundamento de toda doctrina y de toda fe, para no errar el camino. Amén. Amén. Así que, José, nosotros hemos estado preocupados no solo por los hermanos y amigos que conocemos, sino por tantas personas que quizás ahora en estos momentos nos estén mirando a través de las cámaras y nos estén escuchando, porque queda poco tiempo y el Señor viene a buscar a sus hijos. Amén. Pero el Señor espera encontrar un pueblo preparado para su venida. ¿Estarás tú allí? Si realmente lo deseas, entonces tenemos que pararnos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. El Señor ha dado su palabra y esta descarta los errores del tiempo, los errores que el enemigo ha sembrado a través de las generaciones, para que finalmente nosotros podamos con corazón limpio presentarnos ante Él. Amén. Sí. En cuanto al tiempo, amén. Cuando hablamos aquí de tradiciones y costumbre, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Nosotros estamos en un mundo que el hombre mismo lo ha ido formando complejo, porque hay tantas maneras de religión, hay tantas doctrinas. Sin embargo, todas tienen la Biblia, la misma Biblia, y todas creen tener la verdad. Mira qué contraste. No debía de ser así. Si hay una manera, hay un libro y hay una sola manera, ¿por qué tantas religiones? ¿Por qué tantas formas de adorar? ¿Por qué tantas doctrinas, una diferente de la otra? Y todas creen tener la verdad. Yo considero que las costumbres se han erguido por encima de la verdad y han ido eclipsando el fundamento de la palabra de verdad que sale de la boca de Dios el Padre, y nos llega a los oídos mezclada con errores. Vienen ideas del espiritismo, vienen ideas del cristianismo, vienen ideas del judaísmo y vienen ideas de tantas formas y maneras de religiones, y todos creen adorar a Dios correctamente y creen tener la verdad. Sí. Mas la palabra de Dios es la única que tiene la razón. Los hombres han ido interpretándola a su modo y manera y la han ido sacando del orden original que Dios la destinó para guiar al hombre. Las costumbres se han ido poniendo por encima de la palabra de Dios. Las tradiciones se han mirado ya en estos momentos como verdad, disfrazadas de verdad, pero realmente son mentiras. Son mentiras. Son un error, son una manera
de desviar a la humanidad el enemigo de las almas. Todo lo que sea tradición y costumbres que no se ajuste a las escrituras no viene de Dios, viene de nuestro adversario, de Satanás, el diablo. Ya. Por lo tanto, queda descartada las costumbres y tradiciones si no se ajustan a Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no te hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. José, aún dentro de nuestra iglesia hay tradiciones y costumbres, sí, y habrá que darle respuesta al Señor de cosas que Él no dio a su pueblo y que están ingresadas en la manera de adorar, en el culto, y se predican desde el púlpito. Sí. Sencillamente, hay costumbres, fiestas paganas que han ido introduciéndose poquito a poco en cada generación, y ya en la generación que estamos viviendo, que es la última generación, las personas la aceptan como parte de la verdad, y muchas veces saben que es un error, pero como es la costumbre y tradición, pues nadie quiere quedar en ridículo, nadie quiere que se le llame la atención despectivamente, porque realmente esto viene del paganismo. Pero ha llegado el momento de descartar a Satanás en su madriguera, Sí, señor. y es el momento en el que los siervos de Dios, como siempre, se han levantado como con su palabra como un estandarte, para que una vez más la verdad triunfe, para que una vez más Satanás quede descartado, sí, y para que una vez más el pueblo de Dios sea purificado para esperar su pronto regreso a este mundo. Claro que sí. Benjamín, tengo una inquietud concerniente al tiempo. Cuando hablamos del tiempo, ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo? Porque la iglesia adventista, un movimiento que se levantó para, en el final para llevar a cabo lo que es el final de la historia de este mundo, o llevar a cabo el mensaje. Entonces, nosotros esperamos el cumplimiento profético o algunos eventos que han de acontecer en el futuro, no muy lejano, y sí me preocupa, porque siento que la iglesia adventista, el movimiento, está esperando como algo en específico, en este caso como la ley dominical, y que la ley dominical desarrollará todos los eventos habidos y por haber, en este caso. Entonces, ¿bajo qué orden en el tiempo o qué calendario nos pondría en claro no sé cómo decirlo, en qué tiempo o qué tiempo debemos tomar en cuenta para llevar a cabo estos eventos? No sé si me doy a explicar con la pregunta o más bien la inquietud que tengo en este caso. Si hablamos del pueblo adventista, por ejemplo, como bien lo has mencionado, sí, el movimiento adventista debía de ser, en cuestión de religión, el movimiento más avanzado, sí, en materia de conocimiento. Debía de estar a la cabeza de la predicación en el mundo. Debía de estar restaurando las sendas antiguas. Debía de estar caminando en el orden del santuario para entrar al lugar santísimo. Sí, señor. El movimiento adventista fue llamado como fue llamado Israel cuando salió de Egipto. Claro, sí. Recuerdas que Israel fue llamado a salir de Egipto y hubo una festividad que identificaba la liberación, sí, de Israel, la cual no se puede pasar por alto. Y el pueblo de Israel salió con mano poderosa a la vista de sus enemigos, gracias al poder de la sangre que representaba la sangre de Cristo, que era la sangre de aquel cordero que se pintó en el dintel
de las puertas de los hebreos, para que el ángel de la muerte, cuando pasara, no hiciera estrago en las casas de los hebreos. Qué lindo. La Pascua nos pinta a nosotros una liberación mayor que hará el Hijo de Dios cuando venga a buscar a su pueblo y nos saque del Egipto de este mundo, sí, y nos ponga al margen de la libertad del pecado. Y estamos hablando, mis hermanos que nos están viendo, y se lo podemos demostrar con la palabra de Dios y también con el espíritu de profecía, principalmente al movimiento adventista que conoce esto, conoce lo que es el espíritu de profecía y también son conocedores de la palabra de Dios. Esos eventos que se fueron como símbolo de la liberación del pueblo de Dios, lo podemos ver desde el ángulo en lo símbolo y llevando a lo literal. En lo literal, todo lo que ocurrió con los eventos del santuario, con las fiestas del santuario, en el tiempo que Dios ha colocado. Y cuando hablo del tiempo, no me estoy refiriendo a lo que es el calendario gregoriano. Nosotros vamos a ser bien específico concerniente a lo que son los calendarios. Tenemos calendario, el calendario bíblico, muchas personas le llaman el calendario hebreo. Yo no diría el calendario hebreo, yo diría el calendario bíblico que Dios le dio al pueblo hebreo. Porque es posible que el pueblo hebreo se haya apartado o que Israel haya hecho otras cosas y así. No podemos tomar como referencia a ninguna nación. Nuestra única referencia es lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Es decir, cuando estamos hablando del tiempo obligatorio, tanto estudiosos, pastores, líderes, príncipes de Israel, de este tiempo, deben saberlo y lo saben también, que cuando hemos de analizar los eventos proféticos en el cumplimiento del tiempo, tenemos que hacerlo con el calendario que Dios dejó en su palabra. El calendario gregoriano, lamentablemente, no puede hacer nada más que desviarnos y desorientarnos en cuanto al tiempo que Dios nos ha querido llevar para que conozcamos lo que corresponde a lo que es el tiempo final en cuanto a los eventos. José, Israel, Dios lo sacó en Pascua. Sí. La fiesta de la Pascua identifica liberación no solo de la esclavitud egipcia, porque si lo llevamos del símbolo a la realidad, sí, vamos a encontrar que Faraón está representando a Satanás como dueño de este mundo. Claro que sí, y Egipto al mundo. O príncipe de este mundo. Claro. Y Egipto al mundo. Y sencillamente Dios quiere liberar al pueblo, pero esta vez del pecado. Entonces, lo llamó en una fiesta del santuario, en la Pascua. A Israel. Y si lo podemos relacionar también con el movimiento adventista, también en una fiesta del santuario, llamó al movimiento adventista. Lo voy a tener a mano aquí el santuario por si tenemos que usarlo. Al movimiento adventista, al Israel del pasado, podemos decir así, lo llamó en una fiesta del santuario, Pascua. Y también al movimiento adventista lo llama en la última o en la penúltima fiesta del santuario, que viene siendo en el Yom Kippur o el día de la expiación. Correcto. Pero este día de la expiación, que es el día 10 del séptimo mes del calendario bíblico, es el evento del cual nos está hablando Daniel capítulo 9, los versículos 24 hasta el 27, hablándonos de las 70 semanas, hablándonos del corte que se le hace a los 2300 días, luego el santuario sería purificado. Este evento de la purificación del santuario dio lugar al nacimiento de un movimiento que defendía el asunto del santuario. Sí. Después de 1844 para acá, el movimiento adventista
empezó a tomar formas diferentes y hoy, para dolor y tristeza nuestra, el movimiento adventista está dividido en las maneras de interpretar lo que originalmente nos dio la identidad y nos dio también la herencia, que es el asunto del santuario. El asunto del santuario nos pone de manifiesto todo el orden profético. Y yo quisiera leerles en el conflicto de los siglos, el capítulo 29, quiero leerles para que ustedes puedan ver cómo es que Dios en su palabra nos ha dejado explícito el asunto del santuario. Y esta es la razón por la que han entrado tinieblas espirituales a la iglesia. Esta es la razón por la que el enemigo ha podido meter cizaña entre el trigo. Esta es la razón por la que cabe hablar de costumbres, tradiciones que vienen del paganismo desde el púlpito, mezclando lo santo con lo profano. Satanás ha tenido éxito maravilloso dentro del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ha desechado sus antiguos hitos, ha desechado el asunto del santuario, porque el santuario solo es un mapa, o es el mapa de regreso a la eternidad. Así es. Quiero leerles Conflicto de los Siglos, el capítulo 29, la página 542, tercer párrafo. Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación y el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, o a la ostentación o a la búsqueda de ganancias, las consagrarán a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o de desempeñar el puesto al que Dios los ha llamado. Sí. Cada cual tiene un alma que salvar o un alma que perder. Sí. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos del santuario deben de dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y nos anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Mi hermano José, es de dolor y de tristeza que
el 99,9 de los que dicen ser pueblo de Dios no conozcan el asunto del santuario. El santuario es un mapa que nos traza nuestro andar espiritual día tras día, mes tras mes, estación tras estación, año tras año, y así sucesivamente, surcando los milenios hasta la misma y pronta venida de nuestro amado Salvador en gloria. Amén. Yo invito a los que nos expectan, a los que nos escuchan, para que haya una reflexión. No somos religiosos porque pertenecemos a una organización y ya creemos que somos salvos. Nada de esto nos puede servir de fundamento. La palabra del Señor nos ha dado el fundamento y no tiene que ver en esto religión alguna, puesto que cada uno tendrá que dar razón. Sí. Individual y personalmente. Nuestro amado Salvador, aún desde niño, comprendió todas estas grandes verdades y esa fue la razón de su triunfo. Y hoy está en el lugar santísimo, donde nosotros ensayándonos año tras año, con la ayuda del poder de su Espíritu Santo, su sangre derramada por nosotros en el Calvario, nos da acceso Amén. a pronto, preparándonos en este andar, entrar por las puertas del lugar santísimo, frente al gran trono blanco. Amén. Yo espero que este tiempo, que estamos dedicando, no sea algo que quede olvidado en la mente de quien nos está escuchando, porque el Señor le está dando la oportunidad quizás de escuchar algo que el Espíritu Santo viene moviendo en tu corazón hace mucho tiempo, pero que quizás no has podido comprender del todo. Hoy se te abre esa puerta, hoy el Señor te invita, hoy el Señor quiere hacerse luz en tu camino, Amén. de modo que tus pies puedan entrar pronto por las puertas de la santa ciudad. Amén. José, el pueblo de Dios tiene que prepararse apresuradamente. El corto tiempo que queda de gracia hay que aprovecharlo. No podemos estar sumidos en doctrinas de hombres, credos inventados por Satanás. Tenemos que vivir de la palabra del Señor, comprobar si nuestra fe, nuestra religión se ajusta a Isaías 8:20. Y el Señor quiere de esta manera que nosotros podamos identificarnos con la verdad. Dice su palabra, conoceréis la verdad Y la verdad os hará y libres. la verdad os hará libre de las tradiciones, de las costumbres y de los errores que han surcado los siglos. El Señor quiere hacerse luz. El Señor quiere levantar un pueblo, el último ejército que va a enarbolar la bandera de nuestro amado Salvador, y que todos podamos gritar: caída es Babilonia. Lo repito, José, tantas veces, porque yo sé que hay muchas personas que su mente está eclipsada, está empañada, porque nos enseñaron errores los mismos líderes y dirigentes, de modo que muchos no escudriñan la palabra del Señor y se han quedado amarrados a la trampa de Satanás solo por escuchar a los líderes. Y el Señor nos dice allí en Hebreos 11 que la fe viene Por el oír. y el oír La palabra por de la Dios. palabra del Señor. Te invito a que pruebes al Dios que has conocido. Pruébalo en su palabra, porque Él ha prometido que todo el que va en pos de Él lo beneficia con la bendición en este mundo y en el venidero la vida eterna. Amén. Así que hoy
estamos hablando de estos temas, José, porque el enemigo ha sembrado la cizaña dentro de las propias iglesias, distintas iglesias, incluyendo la iglesia adventista. Sí. La iglesia adventista, al olvidar el asunto del santuario, ha ido como los que en el desierto quisieron regresar a Egipto. Sí. Pero hay un séquito de hombres y mujeres que todavía, como Caleb y Josué, se mantienen de parte del Señor. No importa los desafíos, no importa muchas veces que tengan que ser marginados aún dentro de la iglesia. Porque si lo leemos en Juan capítulo 16, nos dice allí el Señor en su palabra, advirtiéndonos de todas estas adversidades que se caracterizarían en la última generación, para que nosotros no nos sorprendiéramos y aprendiéramos a vivir aún en medio de estas adversidades, agarrado de la mano de Él y prendido de su palabra eterna. Amén. Juan capítulo 16, el verso 1 hasta el 4, y leo: Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Verso 4. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Así que no temas que te pueden borrar de la iglesia. Teme que tu nombre sea borrado del libro de la vida. No temas que te van a quitar los cargos de la iglesia. Nada de eso te va a te va a dar la seguridad de tu salvación. No temas. Si vives prendido de la mano del Señor, dice su palabra que aún hasta sus enemigos pacificará. Así es. Así que, enfatizando en el asunto del santuario, el Señor quiere que entendamos que los eventos que estamos esperando, aún la venida del Señor, todo está ordenado en el tiempo, y el asunto del santuario lo regala el Señor en símbolos y ceremonias. Solo que nosotros tenemos que conjugar el símbolo con la realidad y poner cada asunto de la eternidad en el orden que corresponde al tiempo. Si Dios, que es el creador, y le dio instrucciones a Adán en cuanto a cómo contar el tiempo, ¿cómo aceptaríamos que un hombre ya dicho de antemano por Dios en Daniel 7:25, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley? ¿Cómo es que aceptaríamos, hermanos, que el papado, cambiando el tiempo, cambiando los días de la semana, los meses del mes y los años en los milenios, cómo es que el Señor pueda usar lo que el hombre ha inventado para sus designios eternos? José, yo creo que una persona que piense bien, analice si creerle a Dios, que es el creador del hombre, o creerle al hombre en cuanto a lo que Dios dice. Se ha tergiversado, se ha cambiado el error por la verdad, y Dios quiere que nosotros volvamos otra vez a analizar nuestra fe, las doctrinas, nuestra creencia,
No crean que porque nos llamamos pueblo de Dios, si violamos sus mandamientos, Dios tendrá misericordia de nosotros. Dice que el juicio empezará ¿por dónde? Por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Y si eres pueblo de Dios, en cualquier iglesia que estés, en especial la iglesia adventista, analízate, hermano. Dios quiere que cada uno de nosotros reflexionemos. Dice Él que Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así. El Señor quiere salvarnos a todos, hermanos, pero ha dejado abiertas las puertas de la salvación porque todavía hay sangre en el santuario celestial para expiar los pecados, tanto de ignorancia como los pecados del conocimiento. Sí. Así que, si nosotros miramos el orden del tiempo, Dios le habló a Adán y le dijo allí en Génesis 1:14 que le daba el sincronismo de el sol, la luna y las estrellas para que él contara el tiempo, y le dijo: sírvante de señales para computar los días, los meses, las estaciones y los años. Si nosotros creemos a su palabra, hermano, no tenemos por qué comparar lo que el hombre ha inventado con lo que Dios el Creador nos ha dado. Con seguridad vamos a llegar al final felizmente. Amén. Pero si nosotros seguimos lo que Satanás ha inventado a través de generaciones, cambios de calendario, ¿quién le dio autoridad al hombre para cambiar la palabra de Dios? Preguntémonos. Por lo tanto, el calendario gregoriano está desplazado de la palabra del Señor, no tiene fundamentos. Fíjense que el calendario bíblico está basado en el sol, la luna y las estrellas. Y cada mes se renueva una cuenta nueva. Y de esta manera, 12 veces en el año, se renueva la cuenta de 30 días para dar un completo de días de 360 días que forman el año. El calendario gregoriano no tiene estabilidad en el tiempo. Tiene meses de 30, meses de 31, meses de 29 y meses 28. de 28, de modo que está en constante movimiento. Sus años son 365 días en el año y cada 4 años, por el año bisiesto, 366 días. Hermanos, si somos adoradores, si somos pueblo del Señor, ¿cómo es que hemos de tomar la referencia de lo que ha inventado un hombre muy sabio, científicamente, con muchas razones, hermanos, y vamos a desechar lo que Dios dice en su palabra? Sí. Reflexionemos, y si comparas el tiempo bíblico con el tiempo que ha inventado el hombre, pregúntate primero, ¿quién dio autoridad al hombre para cambiar el tiempo? Si Dios lo dio desde la creación, nadie puede cambiar esto. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por lo tanto, reflexionando en cuestión del tiempo, las costumbres y las tradiciones, si aceptamos lo que el Señor nos da como fundamento del tiempo, en Génesis 1:14 hasta el verso 19, vamos a desplazar en el nombre de Yeshua todas las tradiciones, inventos que Satanás ha introducido en el culto, para que quede claro que el Señor no mezcla lo santo con lo profano. Así que, hermanos, podemos abordar mucho más en cuanto al tiempo, pero sí queremos
que se comprenda que si nosotros estamos esperando eventos en el futuro, ¿dónde están estos eventos en el tiempo? El asunto del santuario nos deja claro dónde están los eventos en el tiempo, y todo lo que aconteció en el pasado se cumplió en el tiempo indicado como verdad presente para cada generación. Pero nosotros en la última generación tenemos la oportunidad de reflexionar, regresar a las sendas antiguas, restaurando el tiempo del santuario para finalmente, ensayándonos años tras año, podamos un día, no ya lejano, entrar al lugar santísimo. Yo deseo que el Señor te bendiga. Deseo que el Señor te llene de deseos, de ánimo, de valor, de fe, de escudriñar. No se trata de doctrina, no se trata de formas, de religiones, se trata de la redención y de la salvación de cada uno de nosotros, sea en una iglesia, sea en una denominación, sea de la manera que sea, hermano. Yeshua vino a morir por todos y todos tenemos la oportunidad de volvernos a su palabra a fin de que podamos tener parte con Él en su reino. Sí. Aquí en el santuario, la iglesia adventista y nosotros como pueblo, vamos a decir así, se encuentran plasmados todos los eventos que han de suceder en el tiempo. Y cuando hablo del tiempo me refiero a días, meses, años y milenios en el santuario. Horas también. Y se lo podemos demostrar, se lo vamos a demostrar más adelante con la palabra del Señor. Por eso es que hacemos tanto énfasis en lo que es el estudio del santuario, el conocer el santuario, de lo cual, dice la sierva de Dios, será imposible ejercitar nuestra fe. Si buscamos el orden profético desde el orden del santuario, si buscamos el orden del tiempo en cuanto al santuario, nos daremos cuenta también que en cuanto a la adoración, en el día que nosotros como pueblo lo hacemos, nos vamos a ver en ciertos aprietos sin el conocimiento claro de lo que es este orden que Dios nos ha establecido en el santuario. Yo quiero leerle una lectura que está aquí en Joya de los Testimonios, el tomo 3, página 251. Dice así: nuestra situación en el mundo, hablándole al pueblo de Dios, nuestra situación en el mundo no es lo que debiera ser. Distamos mucho de ser lo que seríamos si nuestra vida eterna, si nuestra vida cristiana hubiera estado en armonía con la luz y las ocasiones que se nos depararon. Si desde el principio hubiéramos marchado adelante y siempre hacia arriba, si hubiéramos andado en la luz que se nos dio, el santuario, si hubiéramos continuado con el conocimiento del Señor, nuestra senda se habría visto cada vez más iluminada. Pero muchos de los que tuvieron luces especiales se conformaron tanto con el mundo que no pueden distinguirse ya de los mundanos. No se destacan como pueblo peculiar escogido por Dios y precioso a sus ojos. Es difícil discernir entre lo que sirve a Dios y lo que no le sirve. Paso raya aquí. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurado, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Palabra del Señor. Joya de los Testimonios, página
251 y 251. En el orden del santuario. Como iglesia adventista del séptimo día, si nos salimos del santuario, mis queridos, no tenemos una orientación. Hemos perdido la herencia. Hemos perdido la herencia. No hay orientación profética segura. Todos los eventos, Benjamín, que yo veo que los teólogos o los príncipes del pueblo dicen, la dejan flotando en el tiempo. ¿Cómo es posible que Dios vaya a dar orden profético y que no haya un tiempo en el cumplimiento? Correcto. Porque Amós 3:7 dice que no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, el pueblo tenía que saber el orden de cada evento en cuestión del tiempo, porque los profetas sí lo tuvieron. Claro que sí. Y cuando hablamos del tiempo, vuelvo y rectifico, días, meses, horas y años. Horas, día, semana, año y milenio también. Están plasmados en su palabra. Cuando hablamos de jubileo, que en una presentación pasada hablamos un poco de jubileo, todavía falta mucho de qué hablar, pero están basados en símbolos y ceremonias. Pero cada símbolo y cada ceremonia que se llevaba a cabo en el santuario tenía un cumplimiento en el tiempo. Y cuando hablamos del tiempo, le rectifico de nuevo, tal vez estoy repitiendo lo mismo. Estamos hablando de un tiempo en específico. Ninguna profecía que Dios le dio a sus siervos los profetas lo dejó flotando en el tiempo. Para eso Dios nos dejó el mapa del santuario, para que felizmente lleguemos hacia la eternidad, mi hermano. Amén, amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Tenemos el plan de continuar estos estudios. Claro que sí. A fin de que muchos puedan tener el conocimiento que de otra manera quizás no les llegaría. Pero el Señor ha permitido que podamos conversar con ustedes a través de estos medios, para que la verdad presente llegue a cada uno y las sendas antiguas puedan volver a ser reparadas. Amén. Así que es mi anhelo y oración que cada uno investigue de antemano todas estas doctrinas, de modo que podamos compararlas con el santuario, para que estemos seguros qué es verdad o qué es error. Sí. Que el Señor te bendiga y llene de ese ánimo y de ese valor de escudriñar su palabra, como buscando tesoro escondido, a fin de que podamos heredar la patria celestial. Amén. Amén. Estaremos presentando una segunda parte de este mismo tema. El próximo tema lo estaremos considerando concerniente a los calendarios. El cambio de calendario, si en realidad la semana literal de la creación se corrió o no se corrió. Otros temas que vamos a considerar con más lujo de detalle. Le daremos otras pinceladas a lo que es el jubileo, y también estaremos presentando lo que son las fiestas del santuario. ¿Son vigentes o no? Si debemos guardarla o no. Eso lo vamos a ver en otras presentaciones más adelante. Perdóneme de mi parte, que a veces tengo que estarme parando y manejando los controles. No tenemos un camarógrafo acá, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Si me ven pasando por delante de la cámara, me disculpan. Esperamos en Dios que todas las cosas mejoren y que algo de esos detallitos vayamos corrigiéndolo. Amén. Les esperamos en una próxima presentación. Que Dios les continúe bendiciendo. Estamos agradecidos de ustedes. Compartan estos mensajes. Siempre véanlo con un espíritu crítico, si podemos decir así. Cosa que usted lo estudie, lo analice y lo comparta. Como decía un locutor dominicano, este mensaje, léalo, estúdielo, compártalo. Y así sucesivamente, con tal que la semilla le llegue a otras personas. Amén. Ya. Sígame, vamos ahora. Entonces, para concluir esta parte, vamos a tener unas palabras de oración. Amoroso Dios, ya que has llegado por este medio a muchas personas, queremos que tu poder se manifieste en ellos, Padre. Guíales y permítenos volver a encontrarnos. Te los dejamos en tus manos, dándote las gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.